Buenas tardes a todos. Gracias por participar en este foro de 5G, mitos, realidad y futuro. Los 5 panelistas más el moderador somos egresados de la Universidad del Cauca. El médico es egresado del programa de medicina. Los otros 4 panelistas somos egresados de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, una institución con más de 60 años de presencia y experiencia en el país. Las redes de quinta generación son la evolución de las redes de cuarta generación, que son las redes que actualmente tenemos en nuestro país. Este tipo de red busca incrementar las velocidades de transmisión de datos para ofrecer nuevos y mejores servicios. También existe un cambio de modelo y es que se va a permitir que las comunicaciones ya no solo sean entre personas, sino entre personas y máquinas y entre máquinas. Las máquinas van a poderse conectar a Internet y van a poder compartir información. Por otro lado, va a brindar unos tiempos de respuesta mucho más cortos para servicios que son muy sensibles a ese tiempo de respuesta. Este tipo de redes se va a desarrollar o se va a implementar sobre lo que ya existe inicialmente de cuarta generación y su infraestructura se va a ir desplegando lentamente. El espectro electromagnético es el conjunto de todas las formas de energía radiante. Cuando hablamos de radiación, nosotros estamos hablando de la transmisión de energía por ondas electromagnéticas. Siempre a una onda electromagnética está asociado un campo eléctrico, un campo magnético. Donde haya un voltaje va a haber un campo eléctrico. Donde circule una corriente va a haber un campo magnético. El conjunto de los dos forma una onda electromagnética. ¿Qué caracteriza una onda electromagnética? La va a caracterizar su intensidad, su frecuencia y su longitud de onda. La longitud de onda, cuando la frecuencia incrementa, la longitud de onda disminuye. Nosotros en este gráfico miramos que en la medida que vamos de izquierda a derecha, la onda que aparece ahí va incrementando su frecuencia y va a ir reduciendo su longitud de onda. Que en la medida en que la frecuencia es mucho más elevada, estas ondas electromagnéticas pueden portar mayor energía. Los sistemas inalámbricos van desde los 300 kHz hasta los 300 GHz. Hay ondas electromagnéticas que son naturales, como la luz del sol, como la luz visible. Nosotros vemos aquí que las comunicaciones, lo que nos interesa va desde los 300 kHz hasta los 300 GHz. Ese es el espectro. Actualmente los sistemas de comunicación inalámbricos, sea 2G, 3G, 4G, que hay actualmente en Colombia, están funcionando en frecuencias de 850 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz y 2500 MHz. ¿Dónde va a empezar a funcionar 5G? Está en 700 MHz y en 3.6 GHz. Ustedes pueden observar que en la parte derecha pues aparece la radiación solar, la radiación ultravioleta, los rayos X, aquí está rayos alfa, beta y gamma. Muy altas frecuencias, pequeñas longitudes de onda, estas ondas tienen mucha energía y pueden remover electrones de los átomos, pueden romper enlaces de moléculas y por lo tanto pueden cambiar la información genética. Pero donde están los sistemas de radiocomunicaciones, hablamos de radiación no ionizante. No pueden hacer, digamos, remover electrones de átomos para generar iones, no pueden alterar la información genética que está presente ahí, no pueden romper moléculas. El efecto o posible efecto que puede haber aquí es de calentamiento. Y en las muy bajas frecuencias, que por ejemplo nosotros tenemos facilidades de corriente eléctrica, lo que hay es inducción de ciertas corrientes. En Colombia se han hecho medidas para ver si estamos cumpliendo las normas. Se le exige a los operadores y a lo que se llega es que estamos muy por debajo de los límites de exposición. Quiero en primer lugar aclarar que la radiofrecuencia se le ha generado un mito que tiene un efecto sobre la salud humana y hasta ahora no existe ningún estudio científico que sea avalado por la Organización Mundial de la Salud en la cual especifiquen que tengan o no estos efectos. Bueno, se han hablado también efectos sobre los animales, los delfines, los pájaros, pero específicamente en los humanos no hay estudios que tengan una significancia que nos permita a nosotros echarle la culpa a esta radiofrecuencia como generadores de enfermedad.
Uno escucha en YouTube, hay muchos videos y artículos que tienen poco peso científico que hablan de la relación de estas ondas de radiofrecuencia con enfermedades mentales, trastornos del afecto, trastornos de la personalidad, déficit de atención en los niños, el niño hiperactivo, trastornos de ansiedad, problemas del sueño, déficit de sueño o exceso de sueño, depresión, migraña, neuralgias, lumbago, también colon irritable, impotencia también la han relacionado con estos efectos que tienen las ondas del espectro electromagnético relacionados con la radiofrecuencia que se utiliza pues comúnmente en la telefonía celular. Quiero aclarar y decir que nada de esto hasta ahora ha sido científicamente comprobado que tenga un efecto sobre la salud. Le hemos echado la culpa a miles de cosas, pero la gente no piensa que hay otros factores que son más importantes como la alimentación, los factores genéticos que trae cada uno ya impreso en sus cromosomas. Y por último, pues obviamente el ambiente. La contaminación ambiental incluye muchos aspectos. Uno de ellos es la radiofrecuencia, la llamamos contaminación, pero la aclaración va a que estas longitudes de onda que se están utilizando no han demostrado tener efectos sobre la salud humana. Entonces, me refiero a la contaminación ambiental del humo, de la utilización del tabaco, etcétera. Entonces, todo esto terminan siendo mitos. A principios del mes de marzo se volvió viral un video de un aparente científico donde hablaba que los cambios electromagnéticos en la Tierra han generado una electrificación y esto genera un salto cuántico en el mundo y que debido a esto las células se intoxican y que esta intoxicación termina produciendo un efecto deleterio en ellas y producen virus. Yo quería aclarar que eso no es cierto. Las células trabajan con un metabolismo específico y los virus se meten a la célula para poder aprovecharse de esa maquinaria metabólica y ellos poderse replicar, pero necesitan de nuestras células para poderse replicar. No es cierto que un virus se replique por sí solo y por esa razón es que las células que son afectadas se mueren, están afectadas por el virus y el virus va afectando la célula vecina y así sucesivamente hasta que acaba con un órgano completo. Es el problema que tenemos con el COVID. Entonces, quería aclarar que las células no excretan virus así por así. Ellas se rompen después de una lucha intensa contra un virus, teniendo en cuenta que nuestras células de defensa también combaten esos virus y que también pueden ser infectadas por el mismo virus. Entonces, en pocas palabras, el virus termina aprovechándose de nuestro sistema. De pronto han escuchado el científico llamado Thomas Cowan, creo, que fue uno de los que habló acerca de esta situación y donde involucraba que la pandemia de 1918, la gripe española, estaba relacionado con la colocación de unas antenas de radio en aquella época, relacionó las epidemias del SARS-1, que fue la pandemia que hubo MERS en China, en el Oriente, luego otras virosis que han existido y que se le han echado la culpa a esta colocación de antenas 4G. Pues en realidad no se ha logrado llegar a una suficiente evidencia científica que relacione, como les dije, esta situación. O sea que lo que decía este aparente científico no es verdad. Bueno, esos son los mitos. Quiero ahora hablar de las realidades. Bueno, ¿qué realidades tenemos? En primer lugar, yo sí quiero aclarar que el ser humano sí es un ser eléctrico y químico. Tiene situaciones eléctricas en nuestro cerebro, ocurren miles de cosas en nuestro corazón. Es un sistema eléctrico perfectamente diseñado, pero que hasta ahora esas ondas que utiliza nuestro cuerpo no están siendo afectadas por las ondas de radiofrecuencia que tenemos en el exterior. Entonces, una realidad es que hay que saber diferenciarlo. Si volvemos a la imagen y al esquema que habíamos mostrado donde están las longitudes de onda y la frecuencia, miren que hacia el lado izquierdo están localizadas todas las ondas que son radiación no ionizante. Dentro de estas están ubicados algunos equipos que los utilizamos para diagnóstico, como son el ultrasonido o ecografía y también la resonancia magnética. El ultrasonido está localizado dentro de los 10 MHz, 20 MHz, y por supuesto se llama ultrasonido porque está por fuera de nuestra capacidad auditiva. Son obviamente radiofrecuencias que no tienen nada que
que afectar a la salud. La resonancia magnética es un campo magnético, como su nombre lo dice, que llega al protón, al átomo, y coge al protón y lo hace girar al sentido inverso, lo voltea y luego hace unos pulsos de radiofrecuencia que cuando el pulso se cohíbe, el protón vuelve a su posición normal y en esa de vuelta a su posición normal él libera energía, libera magnetismo que es captado por unas antenas que lo vuelven a través de unos software, lo convierten en imagen. El exceso de un pulso de radiofrecuencia en resonancia magnética puede generar calor y es la razón por la cual estos estudios están completamente estandarizados para que no vayan a producir quemaduras ni calor en los pacientes. Por último, la radiación ionizante, que es lo que está al lado derecho del esquema. Allí sí, definitivamente esto sí produce problemas en la salud y ustedes saben que el exceso de exposición a la luz ultravioleta o infrarrojo, que es donde está la parte donde dice luz visible, el exceso de exposición a luz solar sí puede producir cáncer de piel y, bueno, muchos otros tipos de cáncer. Cuando ya entramos en la parte de los rayos X y los rayos gamma, miren que estas ondas sí tienen la suficiente energía de romper los iones, de romper los enlaces, de dañar la molécula y por tal razón dañar la célula y la vuelve potencialmente cancerígena. Pero obviamente se necesitan unas dosis muy altas para poder generar esto, razón por la cual los médicos tenemos una serie de parámetros ya estandarizados para no excedernos en la utilización de estudios de rayos X ni de rayos gamma. Sin embargo, recuerden que hay muchos de estos rayos X y muchas de estas radiaciones que se utilizan en el campo terapéutico para tumores. Por eso la radioterapia utiliza también otro tipo de onda que puede afectar y dañar las células, generar necrosis para poder curar tumores. Por tal razón, este lado derecho de la gráfica nos está diciendo que sí es cancerígeno, que sí es potencialmente dañino para la salud, que se necesitan pasar unos umbrales, unas dosis altas, pero miren que estamos lejísimos del 5G, o sea, totalmente lejos de llegar a ese tipo de onda. Quiero decir que hay muchos estudios que la OMS tiene en su grupo de investigaciones y de organismos científicos, pues ellos colocan al 5G o a la radiofrecuencia 5G y 4G como un grado 2A de probabilidad de causa de cáncer. Quiero decirles que la OMS tiene unas clasificaciones. La clasificación 1 es la que definitivamente produce cáncer, ¿cierto? O la que sí está relacionada con cáncer. Y para darles un ejemplo, el uso de esteroides, el tabaco, el uso del alcohol es grado 1, pero recuerden esto, son grado 1 y en ninguno de estos apartes localiza a las tecnologías de radiofrecuencia 4G ni 5G. Pero atención, en grado 1 sí localiza los rayos X y la radiación gamma, ¿cierto? Por eso están en rojo a la derecha del recuadro de la pantalla. Ahora, en segundo grado o grado 2A se le relaciona a las situaciones o cosas que tienen una probable causa de cáncer. Aquí ya aparece la combustión del biomasa, las carnes rojas, hablan también que hacer, por ejemplo, turnos de noche, deficiencia de sueño, todo eso está clasificado como 2A. Y en 2B es un grado donde habla de posible causa de cáncer y aquí es donde están nombradas radiofrecuencias de telefonía móvil. Pero quiero hacerles una aclaración. Miren que en el grado 2B, la OMS también colocó al café como posible causante de cáncer. Es una realidad que la OMS está haciendo estudios constantemente desde 1996. Casi tengo conocimiento que hay aproximadamente alrededor de 800 a 1000 estudios por año donde investigan acerca del efecto de la salud secundario a estas radiofrecuencias. Y hasta ahora no se ha encontrado nada. Un equipo de rayos X o un tomógrafo tiene un tubo donde origina el rayo X. El rayo X, recuerden que viaja a la velocidad de la luz con una longitud de onda como la que aparece allí, una energía pues poderosa que atraviesa el cuerpo. Tú ni te das cuenta, la persona no siente que lo atravesó, pero sí sus células pueden estar afectadas en su ADN si la radiación es excesiva. Obviamente, los métodos de imagen que utilizamos pues no tienen una radiación que va a generar ni quemaduras ni tampoco efectos cancerígenos al momento, pero si la persona
está expuesta constantemente, como nosotros los profesionales de la salud, obviamente utilizamos elementos de protección, pero recordemos algo, un equipo de rayos X está colimado, es decir, él tiene un enfoque del rayo que permite que el rayo vaya al paciente, genere una imagen y la radiación dispersa, que es lo que queda al lado de ese paciente, generalmente su energía baja y no alcanza ni los 3 metros alrededor de ese paciente que fue irradiado. Sin embargo, nosotros, los hospitales, pues tenemos elementos de protección, un cuello de plomo, un chaleco. Por eso la OMS también tiene una clasificación de equivalencias con respecto a radiación. Por ejemplo, una radiografía de tórax, que es la que más utilizamos, tiene la equivalencia, atención, la equivalencia a una dosis de radiación a 0.02 milisieverts, que equivale en promedio a 3 días de radiación solar. Una tomografía del tórax, ¿cierto? O un TAC de cerebro tiene más radiación. Entonces, un ataque cerebral, por ejemplo, un ataque cerebral equivale a 2.3 milisieverts, que esta sí equivale casi a 9 meses a 12 meses de radiación de exposición solar. Pues la tomografía pues genera más radiación, pero sin embargo está dentro de los rangos aceptados por la Organización Mundial de la Salud y por todas las organizaciones médicas de no producir cáncer. Yo también quería hablarles un poco relacionado a las personas que están trabajando en las torres de telecomunicaciones, a las personas que están en este proceso de instalación y llevan muchísimos años en las mismas actividades. Si ustedes revisan los temas de ARL, de seguridad industrial y todo lo que pasa, esa profesión tiene mucho riesgo, pero por trabajo en alturas, más no por exposición a radiación cuando se trabaja con este tipo de equipo. Primero es que los ciudadanos tienen que ser conscientes sobre la necesidad de llevar mayor cobertura y mejores servicios a ellos mismos versus las trabas que están poniendo alrededor de todas estas campañas por desconocimiento, quizás en contra de las antenas y la tecnología 5G. Entonces mi primer llamado y el llamado que hice dentro de este foro fue a crear conciencia, a que los ciudadanos lean un poco, se documenten y sepan que quizás se corren mayores riesgos teniendo un celular en la mano a todo momento, expuestos a la radiación del sol, expuestos, como lo dijo uno de los panelistas médicos, a rayos X o a exámenes médicos. Podría haber incluso mayor riesgo que el tener estas antenas 5G, y que definitivamente si nosotros en Colombia, en las diferentes regiones, lo que queremos es llevar servicios de última generación, servicios como Internet de las Cosas, servicios de reconocimiento facial a través de las cámaras de seguridad que tenemos y otros servicios que requieran anchos de banda importantes, la única forma de hacerlo es con una tecnología como 5G que nos permite la prestación de este tipo de servicios a nivel tecnológico. Entonces, dos grandes conclusiones. Uno, la invitación a los ciudadanos a no creer en fake news, en noticias falsas, a documentarse con fuentes fidedignas, a no creer en todas estas, yo lo digo como conspiraciones alrededor de la tecnología 5G, que hablan de muchos temas que no son reales. La invitación a leer, la invitación a documentarse y permitir que esta tecnología sea desplegada en las diferentes regiones para poder contar con servicios de última generación y de vanguardia. Y después de haber presentado la banda de frecuencia en la cual trabaja desde unos 3 GHz hasta unos 66 GHz, lo cual constituye 1 millón de hertz por debajo de radiación ionizante, lo cual no constituye un riesgo para sistemas fisiológicos. La perspectiva para Colombia de la 5G. Colombia se caracteriza por saltar de la mula al avión, pero el 5G constituye una oportunidad para dar ese salto cuántico que requerimos en esta coyuntura que está viviendo el mundo para mejorar nuestra productividad y vivir trabajando de una forma diferente. En la 5G específicamente tocó 2 temas, la educación y el teletrabajo. En la educación, con la 5G conectada con satélites, sería una oportunidad para dar una cobertura de banda ancha
a la Colombia rural. Hay que trabajar varios aspectos, como entregarlo vía satélite para que pudiera materializarse. Ya se han hecho experimentos en pruebas específicamente mejor en Corea, en los cuales se demuestra que a través de satélites se puede lograr cobertura en 5G. No es solamente la cobertura en términos de datos, también se tienen que tocar los terminales adecuados y a un precio adecuado para ser entregados a los estudiantes en áreas rurales. En el tema de teletrabajo, con 5G lograríamos una velocidad de datos 100 veces mayor a la actual que tienen los sistemas 4G. Saltaríamos desde 100 megabits por segundo a 10 gigabits por segundo. Pero no solo eso, sino que se reduce el tiempo de latencia. Esta promesa de velocidad y una cobertura adecuada nos permitiría enfrentar los retos que tenemos. Deberíamos abrazar la 5G, lograr esos beneficios en productividad que requiere el país urgentemente, con una capacidad de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado en 5G, aún en áreas densamente pobladas, podríamos darle el nivel de servicio requerido. En este momento la evolución hacia 5G es una necesidad para la industria. 5G permite una mejor utilización del espectro. Obviamente esto implica que desde el punto de vista de la implementación vamos a tener que colocar muchos más sitios en las ciudades y haciendo una importante utilización de lo que son las small cells, que son pequeñas celdas que se colocan a distancias muy cortas entre sí para poder tener mejores cubrimientos y tener mayor penetración. El hecho de tener demasiadas celdas en toda la ciudad, bases, pues de nuevo crean ese mito del tema de que está llegándose a la persona más cerca y va a causar más problemas. De nuevo, volvemos a decirlo, no hay ningún problema, no hay ninguna situación particular que está manejando para la comunidad. Se van a instalar más radiobases. La ciudad pide mejor velocidad, mejor acceso por parte de los operadores móviles, mejor velocidad, etcétera, cobertura, y sin embargo no están permitiendo la masificación de este tipo de antenas. Hay un organismo en particular que la sede está en Alemania, que se llama el ICNIRP, que se encarga de hacer análisis de todo lo que pueda hacer impactos en el ser humano y en el ambiente de todo lo que es la radiación electromagnética. Entonces, el reto en el que se está afectando a los operadores es importante. Vamos a lugar desde el punto de vista tecnológico de más antenas, más pequeñas, obviamente, menos potencia, pero vamos a tener mayor cubrimiento de ciudades